Muy buenas noches, Dios les bendiga nuevamente. Y gracias al Señor porque estoy aquí con ustedes. Si los hermanos, me gustaría que estuvieran cerca. Y hoy pues aprovechemos y leamos Biblia. Sí hay que sacar tiempo para leer la Biblia. Hay que sacar tiempo porque Dios se agrada con aquellos que leen y buscan su palabra. Señor Jesucristo en los evangelios, cuando hablaba con la gente, cuando sus enemigos estaban al frente de él y le criticaban cuando él predicaba, enseñaba y criticaban, y les decía el Señor: ustedes ignoran las Escrituras, ignoran. Tienen que leer, tienen que buscar, escudriñar, analizar, estudiar, porque las Escrituras, dice, si ustedes lo hacen, allí encontrarán la vida eterna. Así les decía el Señor. Leyendo las Escrituras se encuentra la vida eterna. Si ustedes quieren saber de la vida eterna, ganar la vida eterna, hay que leer la Escritura, de principio a fin. Aquí no hay un libro que sea la excepción de decir, este libro pasémoslo, no lo voy a leer porque no me parece interesante. Este libro yo no lo voy a leer porque eso ya es del Antiguo Testamento y eso ya pasó. Nada podemos decir de estas cosas. Todo es interesante, todo es importante. Leer el Antiguo Testamento, leer los 5 libros de Moisés, es tan importante porque allí está la base y el fundamento de lo que Dios quiere que el hombre haga para tener la vida eterna. Y así que seguimos leyendo. Después de los 5 libros de Moisés hay que leer Josué, hay que leer los Jueces, porque allí también encontramos la mano de Dios bendiciendo, la mano de Dios castigando y la mano de Dios también haciéndole promesas a la gente, como así nos hace promesas a nosotros el día de hoy. Y luego después de Jueces seguimos con Samuel, seguimos con los reyes, con las crónicas, que son las historias de los reyes de Israel y que hicieron lo bueno unos y otros hicieron lo malo. Y la forma como Dios trató a ese pueblo, con bendiciones, con castigos, cómo Dios, después de que los escogió, que era su pueblo predilecto, su pueblo único, terminaron en que ya Dios los desechó y los echó de su presencia. Entonces Dios dijo: formaré otro pueblo al futuro, otra nación, con gente de todo el mundo. Voy a formar un pueblo santo, perfecto, y esto lo hará el Señor Jesucristo. Es así como si ven que es tan interesante leer todo. Interesante leer los salmos, porque la vida del Señor Jesucristo habla de la iglesia. Interesante leer los libros de los profetas, porque ahí está el castigo para el pueblo de Israel físico y promesas también para el pueblo de Israel espiritual al futuro, la iglesia del Señor. Así tenemos todos estos libros maravillosos de Isaías, Ezequiel. Entonces, como ustedes pueden ver, no hay que escoger entre la Biblia qué es lo que vamos a leer. Todo es tan importante. Todo es tan importante. Y cuando comenzamos a leer con el corazón, entonces Dios se agrada. Y Dios nos bendice en todos los aspectos, en lo espiritual, en lo material, en todos los aspectos Dios comienza a bendecir. Así que eso, nosotros debemos ser esos lectores de la Biblia. Yo veo que hoy en día en los colegios, las escuelas, en las universidades, le inculcan al niño leer mucho, desde la elemental, la escuela elemental. Los primeros años de estudio de los niños les hacen leer libros y libros y tienen que leer y terminar un libro, siga con el otro, y el que lea más pues gana un premio, porque les inculcan la lectura para saber muchas cosas y para que adquieran un conocimiento global de todo, y porque nosotros también no nos volvemos lectores de la Biblia. Tenemos que hacerlo, y más que si esto le agrada al Señor, es más importante todavía leer la Biblia, porque eso le agrada a Dios. Así que al Señor hay que hacer todo esto para agradarle. Hay gente que dice,
¿cómo hago para agradar al Señor? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo es que uno agrada a Dios? Empecemos por el principio, leer la Biblia. Y después nos vamos enamorando del Dios, nos vamos enamorando y vamos aprendiendo lo bueno, lo malo. Vamos aprendiendo muchas tácticas, muchas estrategias y huimos de aquello que no le agrada al Señor y hacemos aquello que le agrada a Dios. Eso, entonces, es importante la lectura de la Biblia. Hoy vamos a hablar un poquito de ese pueblo de Israel. El pueblo de Israel en la antigüedad que Dios escogió a través de Moisés, ustedes ya saben, a través de Moisés cuando salieron de Egipto y luego vivieron en el desierto por 40 años. Y Dios les dio reglamentos, leyes, mandamientos al pueblo a través de Moisés. Les dio órdenes y les dijo Dios, todo el que cumpla esa ley de Moisés tendrá vida eterna. Y el que no cumpla la ley de Moisés, pues se condenará. Infortunadamente, ellos no cumplieron con la ley de Moisés y todos fueron destituidos de la gloria y de la presencia del Señor. Pero como Dios había hecho un juramento y una promesa a Abraham, que él iba a estar formando una nación y que Abraham sería padre de muchas naciones, entonces Dios tenía que cumplir su juramento, su promesa. Dios escogió de ese pueblo de Israel, rebelde y necio y duro de corazón, Dios escogió un grupo pequeño que se llama el remanente. Y Dios guardó a ese remanente, aunque ellos pecaron también. El remanente también pecó. Pero Dios tuvo paciencia y les pasó por alto solamente por cumplir su juramento, su promesa que le había hecho a Abraham. Y es así como Dios guarda ese remanente. Es un grupo pequeño que lo manda a Egipto, a Babilonia, a vivir allí 70 años. Y luego ellos entonces ya cuando salen, vuelven otra vez a Jerusalén. Y sigue la vida y sigue la desobediencia, sigue el pecado, Dios se aparta de ellos y es cuando pasan como 430 años después de estos hechos y es cuando viene el Señor Jesús. Él viene a hacer la obra perfecta y a levantar su iglesia. Bueno, esa es la historia así en resumen. Entonces nosotros vamos hoy a leer un poquito de esas profecías que Dios le enviaba al pueblo de Israel cuando estaba en su necedad, en su capricho, en su terquedad, rebeldes contra Dios. Y ya el Señor había tomado la decisión de desecharlo, de apartarse. Pero el Señor se acordaba de su remanente. Y por causa del remanente el Señor enviaba a los profetas y para que les profetizaran, les hablaran nuevamente a ver si se arrepentían. Ya Dios sabía que ellos no se iban a arrepentir, pero los humanos se dieron cuenta que Dios siempre insistió a través de sus profetas en enviar mensaje para que ellos se arrepintieran. Y así es como en el profeta Oseas, que vamos a estar abriendo la Biblia, en el libro del profeta Oseas, capítulo 1. Dios le dio a Oseas mensajes y en estos mensajes habían órdenes de parte del Señor para el pueblo de Israel. En Oseas, capítulo 1, que queda aquí adelante de Daniel, tenemos a Daniel, el profeta Daniel, y luego sigue Oseas. Pues yo sé que de pronto hay muchas personas recientes esta noche que todavía no tienen conocimiento y no saben manejar todavía la Biblia, los libros. Entonces los hermanos que ya saben manejar los libros de la Biblia, por favor, les ayudan a las personas. Las personas recientes seguramente no van a entender las explicaciones, la historia, pero sí les va a quedar en su corazón el deseo y la curiosidad de leer la Biblia para encontrar las cosas que escuchen y que digan yo quiero saber por mí mismo, porque eso es lo que nos sucede, quiero saber, aprender por mí mismo. Entonces aquí en Oseas, este profeta, él estuvo profetizando en la época del rey Uzías, en el rey Jotam
el rey Acaz, el rey Jeroboam y el rey Ezequías. Durante el reinado de estos 5 hombres o reyes, estuvo Oseas dando su profecía. Dios lo usó. Nosotros sabemos que los profetas venían de la tribu de Leví, que la tribu de Leví todos eran sacerdotes y profetas. De ahí era que salían los profetas. Así que en ese tiempo en todo el territorio de Israel había sacerdotes que habitaban todo el territorio en diferentes ciudades. Allí a algunos Dios les daba revelaciones para que le dieran al pueblo, a la gente o al gobernante, para que, pues, es decir, Dios hacía las amonestaciones y los llamados de atención a los principales, a los dirigentes. Así que Oseas, pues entre ellos, está ahí como profeta, y él vivió en el reinado de estos 5 reyes. Oseas estuvo profetizando también a la vez con el profeta Isaías. Estuvieron profetizando. Entonces, Dios le dijo aquí a Oseas, como el Señor ya estaba enojado con los israelitas, con el pueblo de Israel, estaba enojado también con la tribu de Judá, que la capital de Judá era Jerusalén. El reino se había dividido en 2, el rey de Judá y el rey de Israel. El rey de Israel gobernaba 10 tribus y el rey de Judá gobernaba una tribu, que era la tribu de Judá. Y Dios se enojó con estos 2 reyes y con estos personajes por su pecado. Y el Señor enviaba mensajes, y entre los mensajes tenemos aquí en el capítulo 1 que Dios le dice a Oseas de la siguiente manera. Le dice: palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beri, en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. En eso, entonces dice el Señor ya en el número 2, el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas, dijo Jehová a Oseas. Le dice: Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra, es decir, el pueblo de Israel, fornica, apartándose de Jehová. ¿Cómo era que estaba fornicando el pueblo de Israel? Adorando dioses ajenos, ídolos, y haciendo todos los rituales que la gente hacía para alabar, para honrar a sus ídolos. Ellos, eso era la fornicación. Y aparte de que estaban adorando y creyendo y honrando en todos esos ídolos, estatuas, pinturas, todo lo que se llamara dioses, espíritus, los signos del zodíaco, sol, luna, estrellas, adoraban todo eso. Los muertos, ellos adoraban y veneraban a los muertos también. A los demonios también los veneraban. A sus hijos los quemaban vivos ante ese dios, ante esa estatua, para adorar a los demonios. Hacían todo eso los israelitas. Dios se enojó con todos esos pecados que ellos estaban haciendo, pecados graves. Aparte de eso, en el templo del Señor que estaba allá en la ciudad de Jerusalén, el templo que Salomón había construido, que Dios había dicho que había que ser, digamos que este templo no podía ser profanado, sino que tenía que ser muy respetable, muy honrado este lugar que era donde Dios se iba a manifestar. Aparte de eso, ellos en el templo y hacían como unos cubículos, digo así, cuarticos pequeños con los ídolos, con las estatuas de los dioses, y allí hacían como una recámara, como un dormitorio para que entraran los hombres a estar con las mujeres, con las prostitutas y las rameras, para hacer actos íntimos delante del Dios. Eso lo hicieron en el templo del Señor. Por eso Dios hablaba de las fornicaciones, que estaban fornicando no solamente en el sentido espiritual de adorar ídolos y de creer en dioses, sino el acto físico también.
Y por eso Dios estaba tan enojado con el pueblo, pero Él enviaba mensajes por los profetas que se arrepintieran, porque les llegaba su fin. Decía, arrepiéntase porque les va a llegar su fin al pueblo de Israel, a todo en su totalidad con el pueblo de Judá. Y en el verso dice, la tierra fornica apartándose de Jehová. Entonces Dios le dijo a Oseas, búscate una mujer fornicaria. ¿Qué sucedió cuando Oseas se buscó esta mujer que dice que ella era una fornicaria, era como decir alguna prostituta? Y que él tenía que tener hijos de esa mujer. Entonces, Oseas, al hacer estas cosas, todo el pueblo y todos los que supieron se asombraron, se llenaron de terror. ¿Por qué? Dijeron, ¿cómo es posible que un profeta está cometiendo pecado? ¿Cómo así que este profeta está adulterando? Porque está cometiendo pecado. Está con una mujer, una prostituta. Entonces dice, la ley de Moisés lo prohíbe, porque ahí sí veían el pecado, ¿no? Ahí sí veían lo que Moisés decía, no fornicar, no adulterar. Y cuando Oseas hizo estas cosas, todos ahí mismo sí se escandalizaron que Oseas, siendo profeta, no estaba cumpliendo con los mandamientos de Dios o con los mandamientos de la ley de Moisés. Y Dios lo hizo con todo el propósito de ofenderlos y de que ellos se escandalizaran, que murmuraran, criticaran, blasfemaran, hicieran tantas cosas, tanto escándalo de ver a Oseas lo que estaba haciendo, porque el pueblo tenía que pecar más y más. Entonces Dios les daba motivos, como eran tan rebeldes, tan necios, Dios les daba motivos para que pecaran más, el pecado se agravara, se aumentara. Eso sucedió. Entonces en el verso número 3, Oseas le obedece al Señor. ¿Qué dice el verso número 3? Entonces consiguió, buscó a esta mujer, Gomer, y ya a vivir con ella. Entonces ella ya le dio un hijo. Y Dios le dijo a Oseas en el 4, ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré la casa de Jehú. Jehú era rey, Jehú era un rey en Israel, por causa de la sangre de Jezreel. Jezreel era un valle, era un sitio específico en aquella época, y cuando Jehú estaba reinando, Dios lo incitó para que él fuera y hiciera una matanza, ¿no? Le quitara la vida a mucha gente, a unos reyes malos, que entre esos reyes malos estaba una tal Jezabel, que fue tan mala, y dice que toda la casa de este señor Jehú, de este rey, y su esposa Jezabel, y toda la familia de ellos fueron muertos en Jezreel, que era un valle, un sitio específico, y allí este Jehú, este rey, les dio muerte a toda esta gente, y todos murieron. Entonces dice que hubo mucho derramamiento de sangre. Pero ya todo esto, pues Dios se había enojado tanto, y como habían hecho tanto lo malo delante del Señor, entonces Dios permitió esta mortandad allí en ese valle. Sin embargo, nosotros vemos aquí que Dios cobra venganza con el rey que fue y le quitó la vida a ese rey y su familia allá en el valle o en la llanura de Jezreel. Entonces Dios le dice, por eso le dice, yo voy a castigar la casa de Jehú, del rey Jehú, por causa de la sangre de Jezreel, y dice, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Entonces dice que Dios ya quitaría los reyes en Israel y no iba a volver a permitir que Israel tuviera rey. Dice el verso 5, y en aquel día, dice el Señor, quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Es decir, el arco era algo simbólico, el arco que usaban los soldados para triunfar, para pelear contra los demás. Entonces Dios permitía que ellos triunfaran. Entonces cuando dice que él iba a quebrar ese arco, era quitarle el reinado a los israelitas, quitarle los reyes, quitarles ese prestigio,
y de quedaran en cero, que quedaran en nada, que ya no eran nada delante de Dios, sino se iban a convertir en gente cautiva, en gente prisionera de las otras naciones, de los otros reyes que no eran israelitas. Ese era el castigo que Dios les estaba nombrando a este pueblo de Israel por su dureza, por su rebeldía, por no hacer la voluntad de Dios. Y luego seguimos aquí en el verso 6, pueden leer. Entonces, bueno, yo no sé si alguno de ustedes habrá leído este capítulo aquí de Oseas. ¿Será que sí? Si alguno ha leído, levanta la mano solamente. Si ha leído, buena, no me vayan a decir mentiras. Bueno, entonces uno lee y dice, ¿pero qué significa cuando le dice, Señor, póngale por nombre Jezreel? Y le nació una hija, le dice, póngale por nombre Lo Ruama. Porque dice, significa, no me voy a compadecer de la casa de Israel, sino que los voy a quitar del todo de mi presencia. Ya no será mi pueblo preferido, ya no es mi pueblo predilecto, ya no será ese pueblo de Israel que tienen ese Dios poderoso, no, los voy a quitar. Pero bueno, esa fue la profecía que Oseas profirió para ese pueblo. Y en el verso número 7, Dios le sigue diciendo a Oseas que le hable al pueblo y le dice, mas de la casa de Judá tendré misericordia. Entonces, si ve que Dios iba a quitar esos reyes de las tribus, de las 10 tribus. Recuerden que el pueblo de Israel estaba dividido en 2 reinos, el reino de Israel y el reino de Judá. El reino de Israel, 10 tribus, y el reino de Judá, 1 tribu. Y aquí Dios dice, mas de Judá, que era la tribu de Judá, tendré misericordia. Claro que el Señor tenía que tener misericordia porque de ahí vino ¿quién? De ahí vino el Señor Jesucristo. Y como Dios le había jurado a Abraham, ¿no? Entonces Dios tenía que cumplir su juramento y le tocó el Señor tenerle paciencia y perdonarle el pecado a Judá. Dios hizo eso. Entonces sigo leyendo. Mas de la casa de Judá tendré misericordia y los salvaré. Aquí está hablando de la iglesia, claro. El Señor Jesucristo vino de la tierra de Judá, de la tribu de Judá, a salvar las almas. Gloria al Señor. Entonces dice, y los salvaré por Jehová su Dios, y no los salvaré con arco, es decir, con todas las armas de guerra físicas, lo que usaban los ejércitos para pelear con los otros ejércitos enemigos, que ya no se iba a usar estas armas, ni se dice, ni con arco ni con qué, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Eso, el Señor dijo, no, yo los voy a salvar a la casa de Judá, los voy a tener misericordia de ellos y los salvaré. Pero sin guerra, sin soldados, sin ejércitos, ni con espada, ni con arco, ni jinetes, nada, ni con batallas, nada, sino que otro verso por aquí dice, será con mi espíritu, porque por aquí en Isaías me parece que dice, porque Jehová no va a pelear ni con espada ni con armas, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces era con el espíritu de Dios que el Señor iba a salvar a ese pueblo futuro que vendría de la tribu de Judá y que vendría por medio del Señor Jesucristo. El Espíritu de Dios era el que iba a hacer ese milagro y esa obra maravillosa de convertir los corazones y hacer que la gente creyera en el Señor Jesús, en su evangelio perfecto, y de ahí en adelante hasta hoy nosotros estamos aquí en la presencia del Señor también recibiendo esta bendición, esta promesa, gloria al Señor. Porque hoy nosotros también aquí estamos y decimos que Dios nos está convirtiendo a Él, pero por su Espíritu Santo. Ya no es por nada físico, ni porque nos amenazaron, ni porque nos dijeron que nos van a dar mucho dinero para que nos convirtamos, o que me van a llevar a la cárcel, o que me van a quitar la vida por convertirme, no.
Ya no es con guerra física, sino con el poder y el Espíritu de Dios. Entonces, esta profecía hermosa que habla el Señor aquí a través de Oseas, ¿cuántos años atrás? Y Dios cumpliendo su palabra, y nosotros aquí somos partícipes de esta promesa, gracias al Señor. Y en el verso 8 pueden leer: bueno, aquí ya era el tercero, ¿no? El tercer hijo que ya tenía Oseas. Hermanos, yo me imagino cuánto tiempo Dios dando una profecía a la gente, porque es que tener 3 hijos se demora ¿cuánto tiempo? 3 años mínimo. 3 años mínimo, ¿no? Entonces, 3 años ahí esperando para Dios ilustrar su profecía, las órdenes, el castigo que le iba a dar al pueblo, y lo ilustra con este hombre que se casa se une a una prostituta y va a tener 3 hijos, y cada hijo era una representación simbólica. Bueno, entonces dice, después de haber destetado a Lo-ruhama, concibió y dio a luz un hijo, y dijo Dios, ponle por nombre Lo-ammi, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. ¡Qué tristeza! ¡Qué tristeza que los nombres de esta niña con estos 2 niños tenían un significado, un simbolismo! Y cuando nace este otro hijo, le dice, póngalo Lo-ammi, que significa, vosotros no sois mi pueblo, yo no seré vuestro Dios. Qué triste, pero nosotros estamos aquí, delante del Señor, disfrutando su amor, su misericordia, disfrutando de su Espíritu Santo. Qué hermoso es eso, qué hermoso y qué belleza. Bendito nuestro Dios, y que el Señor siempre tenga misericordia de nosotros, nos lleve de su mano, porque queremos llegar al fin, hasta el fin de nuestros días en el camino del Señor. Y el verso 10 dice, el Señor le dice, sigue en la profecía, dice, con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar. Vean qué promesa. Dice Dios, con todo, que yo no voy a ser su pueblo, que ustedes ya no van a ser mi pueblo favorito. Sin embargo, Israel espiritual, o la Jerusalén espiritual, o Sión espiritual, será como la arena del mar. Gloria a Dios. Y dice, con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Así como cuando el Señor le dijo a Abraham, mire las estrellas y cuéntalas. Así será tu descendencia, gente de muchas naciones. Serás padre de muchas naciones por la fe. Gloria al Señor. Por la fe y por la fe en el Señor, en creer en Cristo. Y Él sí va a permitir que este verso 10 se cumpla. El Señor nos lo está demostrando que este verso 10 sí se va a cumplir, y nosotros aquí estamos, elegidos, predestinados estamos. Gloria al Señor. Entonces vuelvo aquí y me devuelvo y dice, no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, al contrario, dice, sois hijos, gloria al Rey. Porque el Señor aquí les está diciendo, los desecho a ustedes israelitas y los de Judá. Ustedes ya no están en mi presencia. Pero ¿qué sucedió? Muchos siglos después, viene el Señor Jesucristo. Y dice el Señor Jesucristo, yo vengo a recoger las ovejas que están descarriadas, que están por allá solas. Yo las vengo a recoger para que vengan. Yo soy el buen pastor y yo tengo un redil, y ahí voy a traer todas mis ovejas, el sitio donde duermen las ovejas, donde descansan las ovejas. Entonces el Señor dijo, yo soy el buen pastor, y ese corral o redil de ovejas tiene una puerta.
por ahí entran y salen las ovejas. Y dice, yo soy la puerta, decía el Señor, y yo vengo a recoger todas las descarriadas. Pero esas descarriadas fueron aquellas que Él mismo comenzó a predicar y a enseñarles. Crean en mí. Yo soy el agua que lleva a la vida eterna, el agua que salta para vida eterna. Yo soy el pan de vida. Yo soy la luz del mundo. Todo eso el Señor les decía. Coman mi carne, beban mi sangre, tendrán vida eterna. Entonces Él comenzó a hablarle a eso y hubo gente que escuchó y creyó en Él, entre los primeritos los apóstoles, y después de eso el Señor dice, y es que yo también vine a recoger otras ovejas que no son de aquí, no son de los judíos, son otras ovejas que están afuera, se llaman los gentiles, a ellas también yo las debo traer que estén aquí, para que se cumpla la profecía que la promesa que Dios le dio a Abraham. Serás padre de muchas naciones, no solamente del pueblo de Israel físico, sino de las demás naciones en todo el mundo. Pero de los que crean en Jesucristo, de los que siguen el evangelio verdadero del Señor. Entonces ve qué promesa hermosa, qué promesa más hermosa Dios hace. Y entonces aquí ya Dios hablándole a Oseas de estos días, de todo esto que ha sucedido después del Señor Jesucristo. Qué hermosura, dice, con todo, a pesar de que no soy mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios, dice, con todo eso, dice, será el número de los hijos de Israel, que ya está hablando es en el sentido simbólico, como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde yo les dije, vosotros no sois mi pueblo, entonces les diré, sois hijos del Dios, gracias a nuestro Señor Jesucristo, que hizo ese milagro y esa obra, y para Él volver otra vez a reconciliar. Recuerden que en ese tiempo estaba el Señor enojado con todos, Dios se enojó, pero el Señor Jesucristo, el pacificador, el intermediario, vino a reconciliar al mundo, digámoslo así, con nuestro Dios. El Señor Jesucristo vino a hacer esa reconciliación. Y Él le dijo al Padre, Padre, ten misericordia, dales otra oportunidad a esta gente y yo me comprometo. Señor Jesús dijo, yo me comprometo a hacer un redil, una iglesia grande, perfecta en todo el mundo. Y se va a cumplir lo que tú le dijiste a Abraham, porque yo me voy a comprometer. Yo voy a vivir la vida, a sacrificarme para que esto suceda. Y toda la gente que va a creer en mí, pues yo les voy a dar el Espíritu Santo, les voy a dar los dones y voy a estar con ellos todos los días, para siempre. Entonces, reconcíliate, Padre, reconcíliate con esta gente. Y el Señor dijo, bueno, está bien, me reconcilio. Y el día que firmaron la reconciliación, hicieron el pacto, fue el día de la crucifixión. Ese día el Señor firmó el pacto con el Padre y firmó con sangre. Allí fue la reconciliación, gloria a nuestro Dios. Y por eso Dios se reconcilió, porque el Señor Jesús hizo este milagro grandioso. Gracias al Señor. Gracias a nuestro Dios por estas maravillas. Y lean el verso 11. ¿Qué pasa después? Habrá un solo jefe con nombre y apellido. ¿Quién es? ¿Quién? El Señor Jesucristo. Gloria a nuestro Dios. Qué hermosa es la palabra del Señor. Dice, y se congregarán los hijos de Judá y los de Israel. Pero ya el Señor está hablando ya también en esos términos simbólicos, porque ya no era solamente el físico, ese Israel físico y ese Judá físico, sino también gente de todas las naciones. Entonces dice, se congregarán y nombrarán un solo jefe. Claro, nuestro Señor Jesucristo haciendo esa maravilla. ¿Ustedes creen, hermanos, que de esta profecía la entendió esa gente en esa época? Nadie entendió y nadie obedeció y nadie creyó, pero nosotros hoy sí lo hemos entendido y lo estamos disfrutando. Gloria a nuestro Dios. Gracias le damos al Señor. Gracias, y Dios se merece un aplauso por estas maravillas. Gloria al Rey, poderoso Señor. Gracias a nuestro Dios por ello. Ahora sí, habrá tiempo para 3 preguntas. Buenas noches, hermana. Que Dios la bendiga.
Hermana, estaba con un grupo de compañeros de trabajo. Un día estábamos hablando del Señor y estábamos hablando de Génesis. Y en Génesis, primera de Génesis 26, entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Entonces en ese momento alguien me preguntó a mí: Mark, ¿con quién estaba el Señor? ¿Con quién? Me sorprendió la pregunta y lo único que yo pude responderle fue que estaba con sus ángeles. ¿Con quién estaba el Señor, hermana? Bueno, ustedes saben, a ver, hermanos. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces Dios, como tiene ese trabajo, Dios trabaja de esas tres maneras o de esas tres funciones. A eso le llama alguien, como si fuese muchos. Entonces por eso dijo hagamos, porque estaba el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Aunque entre los tres es un solo Dios, sin embargo trabaja es en un solo Dios. Es eso, sí. Bien, seguimos, hermano. Buenas noches, hermana. Dios la bendiga. Gracias por estar entre nosotros hoy. Gracias a Dios por haberla traído y a usted por haberse dispuesto. Tengo una pregunta basada en la Biblia. En realidad, leyendo la Biblia me surge este pensamiento y quería que usted me dijera si es correcto. Por ejemplo, en Primera de Pedro, capítulo 2. Sí. En el versículo 7. ¿Puedo leer, hermano? Sí, hermano. Sí. Okay. Dice: para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermana, mi pregunta es, vemos como Dios tiene personas predestinadas a no ser salvas, personas predestinadas a ser salvas. Y mi pregunta concisamente es, hay personas que también, si oyen la voz de Dios y se someten, aunque no estén definidas en esos dos campos, pueden también ser salvas, ¿o es solo por determinación de Dios? Pues si hay personas justas, rectas, que tienen un corazón bueno, Dios las ve y Dios hace todo lo que lo que Dios quiere en el momento que Él quiera, induce a estas personas al camino y a la congregación de Él. Entonces Dios lleva a la gente, les da revelaciones por sueños o como sea, o se encuentra con alguien que le da la tarjetica, la dirección o le habla. Dios hace algo para que esta persona llegue al conocimiento de su palabra en el tiempo que Dios ha dispuesto también. Entonces eso es lo que hace Dios en su misericordia. Entonces así es como Él forma su iglesia a nivel mundial. Sí, bien. Bueno, seguimos. Buenas noches, hermana, que Dios la bendiga. La iglesia está muy feliz en tenerla otra vez delante de nosotros, una bendición tenerla aquí. Le tengo una pregunta sobre el anticristo en varios libros y unos pasajes, si me puede ser tan amable. Sí. En Primera de San Juan, sí. Capítulo 2, en el 22, hace referencia el apóstol Juan. Dice, este anticristo es que niega el Padre y al Hijo. Y otra vez vemos en Segunda de San Juan, en el único capítulo, el versículo 7, al final del versículo 7 dice que esto es el engañador y anticristo. Y por fin, como sabemos que Juan es también el autor de
Apocalipsis, dice también o menciona el anticristo por nombre y los números 666. Hay muchas religiones que dicen que el anticristo es por venir y sería alguien o un ser físico. Pero aquí vemos que ya en el tiempo de Juan, el menor, me imagino, de Patmos, ya dice que el anticristo está con nosotros. Así que la pregunta es para también a los hermanos nuevos y a los hermanos que estamos trayendo a la iglesia, ¿el anticristo es alguien en el físico, un ser físico, o que el anticristo es un ser espiritual que ya mora o en nosotros o en la iglesia o alrededor de nosotros? Sí, es muy amable. Bueno, el anticristo inició desde el mismo momento que el Señor comenzó a predicar su evangelio. Ese mismo momento que el Señor empezó a predicar, ahí el anticristo comenzó a funcionar. El anticristo es un demonio. Es un demonio muy grande, poderoso, fuerte, que entra en las mentalidades y en el corazón de la gente para que sean incrédulas y no acepten. Y así, por eso digo que él empezó su trabajo desde que Cristo comenzó a predicar su evangelio. ¿Y dónde vemos esos incrédulos y aquella gente? Los mismos judíos decían que era mentira, que el Señor Jesús no era el Hijo de Dios, que el Señor Jesús era un blasfemo, un mentiroso, que él no era hijo de Dios, que él era un hombre cualquiera. Decían, y no es el hijo del carpintero, y no es el hijo del carpintero José, y sus hermanas y sus hermanos no están aquí. Nosotros no los conocemos a sus hermanos y a sus hermanas de él, y él es hijo del carpintero. ¿Cómo es que él va a decir que es hijo de Dios? Él es un mentiroso. Ese es el anticristo hablando, el anticristo manifestándose. Entonces, cuando los apóstoles están diciendo, el anticristo ya está en este mundo, se están refiriendo de que ya este demonio se le entra a la gente y entonces la gente dice, eso es una mentira, eso Jesucristo fue un hombre cualquiera. Hoy en día hay sectas de religión o denominaciones, como se llame, que son de anticristo, que no creen que Jesucristo es Dios, no creen que Jesucristo es hijo de Dios, no creen que Jesucristo es el precursor o el dador de la vida eterna. Y al no creer son anticristos. Entonces ese demonio del anticristo entra en los corazones, vuelvo y repito, y en las mentalidades de la gente de todo el mundo, de gente de Suramérica, Centroamérica, Norteamérica, Estados Unidos, Europa, Asia, África, todos los continentes. Entra en la mentalidad de alguien para echar abajo la deidad, la divinidad de Cristo Jesús. Ese es el anticristo. Bueno, bien, seguimos. Sí, hermano. Hermana, muy buenas noches. También buenas noches a las personas que la acompañan en esta noche. Al hermano Humberto, bienvenidos. Al hijo del hermano César, bienvenidos todos. Estamos muy felices, muy contentos de poder participar con ustedes. Y realmente es algo maravilloso, una promesa más cumplida no solamente para mí, sino para muchos de nosotros, de que estaríamos delante de esa intermediación aquí en la tierra de Dios con su pueblo, que es usted, hermana. De verdad, muchas gracias, hermana, con todo el corazón. No se imagina cuánto la amamos, cuánto la extrañamos todos los días, pero la tenemos en los estudios bíblicos y le doy la honra y la gloria al Señor por esa misericordia que tiene con nosotros. Gracias. Sí, hermano. Tengo una pregunta, hermana. No, más que una pregunta, siempre el Señor nos ha venido libertando a través de las alabanzas. Y es lo que realmente el Señor, una vez tuve la oportunidad de hacer una pregunta a la hermana sobre la alabanza, hace como unos 5 años en Colombia, y la hermana nos explicó que era importante ser hombres y mujeres de alabanza porque era lo que el Señor estaba necesitando y por ese es el motivo de la creación. A través de la alabanza encontramos la libertad, hermana, pero sin embargo quiero aprovechar la visita de parte suya, porque aquí en Santiago dice en el capítulo 1, en el versículo número 19, habla algo muy hermoso que el apóstol nos está enseñando y dice, ¿puedo leer, hermana? Sí, hermano. Gracias, sí. hermana. Santiago 1. Santiago 1, versículo 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Y en el versículo 22 dice, pero sed hacedores de la palabra
y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Hermana, yo quiero aprovechar la visita suya porque está bien que el Señor nos liberte a través de la alabanza, y esto también trata de ser libertados para evitar no hacer la voluntad de Dios. Y qué mejor que escucharlo de sus labios, hermana, para que nosotros podamos luchar aún, evitar airándonos en muchas situaciones, incluso entre nosotros mismos, entre la misma iglesia del Señor, pues para no engañarnos a nosotros mismos y mucho menos defraudar al Señor, que espera tanto de este pueblo. Hermana, muchas gracias. Porque me inmiscuye la alabanza con lo que usted leyó. Por lo que la hermana me explicaba en esa época, que la alabanza nos ayudaba a libertarnos y eso nos evitaba a no cometer pecados. Y yo leo el libro de Santiago y veo que Santiago es muy directo en el momento que está enseñando, pero él no habla de esa libertad. Entonces me encantaría, hermana, si es posible, que usted nos enseñe. Pues seguramente, de pronto yo no me acuerdo, pero la alabanza, ¿qué se enseña de la alabanza? Que hay que darle libertad al Espíritu Santo, ¿no? Uno dice hay que darle libertad al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo venga, nos tome, nos haga hablar en lenguas o profetizar, nos dé experiencias espirituales al Señor. Entonces damos esa libertad y alabamos al Señor y agradamos a Dios. Pero ya el asunto con el pecado es otra cosa, porque nosotros nos apartamos de Dios, o Dios se aleja de nosotros, es ya con el pecado, por el pecado. Por eso él aquí habla que la gente ¿cuál fue el verso que usted leyó? El 20. Versículo 19 y 22. Dice que los hombres, que los hermanos sean prontos es decir, ponga atención a las enseñanzas, ponga mucha atención, memorice, aprenda, guárdelo en su corazón. Tardo para hablar significa sea prudente, no hable a la ligera, primero piense, analice lo que va a hablar, no, como hay gente que dice, no piensa para hablar, sino que habla para pensar, ¿no? Entonces es pensar para hablar, para no cometer errores, no ofender a Dios o no ofender a la gente, sino que sea prudente y primero piense y analice lo que va a decir para que no vaya a cometer un error. Es lo que está diciendo aquí, que sea tardo que prudente para hablar y para airarse pues con mayor razón, ¿no? No se vaya a enojar rápidamente por cualquier cosa que no vale la pena y se enojó y por causa del enojo se peca. Se peca porque se ofende, se insulta, uno agrede a alguien con el enojo. Entonces dice, no, paciencia, no se vaya a irar tan rapidito, tan pronto, paciencia, es lo que dice. Y luego dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Dice, por lo cual, en el 22 usted leyó, ¿no? Dice, pero sed hacedores de la palabra o hacedores o cumplidores de los mandamientos del Señor. Y no tan solamente oidores, de estar oyendo que los reglamentos, que los mandamientos es esto, que no hay que ofender, que no hay que ser envidioso, orgulloso, iracundo, vengativo, rencoroso, mentiroso. No, que no se ponga a memorizar y decir que todo lo sé, pero no lo hace, no lo cumple. Entonces por eso dice, no sea solamente oidor, sino hacedor. Por eso dice que nosotros no nos engañemos a nosotros mismos, ¿no? Diciendo, es que yo estoy leyendo la Biblia, es que yo todos los días leí, es que ya leí la Biblia en 3 meses, en 4 meses leí toda la Biblia. Pero entonces está pecando, está ofendiendo a Dios y haciendo, entonces de nada le sirve. Porque es que cuando uno hace algo, está procurando aprender para cambiar y quitar eso. Entonces eso es lo que él está diciendo acá. Las alabanzas que uno hace en las noches para alabar al Señor, pues hay que darle gracias a Dios en la oración, glorificar al Señor, que también viene lo mismo, ¿no? Llevar una vida santa, una vida bien delante del Señor para que asimismo Dios también acepte nuestras oraciones y nuestras alabanzas. Porque venimos a alabar al Señor y si estamos pecando y ahí pecando, entonces pues Dios tampoco no va a ver esa alabanza ni va a oír esa oración. Así que todo es un complemento, todo es lo uno con lo otro y así juntico. Todo hay que hacerlo.
Bueno, hermano, Dios le bendiga. Sí, hermano. Hermana, buenas noches, que el Señor la bendiga. Muy contentos en la iglesia de Foro del Ver por su presencia, de tantos reconocimientos que ha tenido a través del mundo, que es usted la líder por excelencia de esta iglesia, la que nos ha dado ese respaldo y esas enseñanzas de cada uno de esos estudios bíblicos. Tengo una pregunta en lo que son los profetas, hermana. Sí, hermano. A través de los estudios bíblicos usted nos ha enseñado lo que Dios hacía con los profetas, lo que llegaba al mensaje y tenían que decir. La pregunta viene que muchas veces de nosotros los creyentes queremos oír solamente lo que nuestro corazón o nuestros pensamientos quieren oír, porque a veces se dice Dios verdades y como que dudan en la palabra del Señor o de la persona o el hermano que está profetizando. Si es tan amable, voy a leer unos pedacitos de la Biblia donde Micaías profetiza la derrota de Acab, donde hay 400 profetas que solamente quiere oír el rey a lo que él quiere hacer. Dice el rey de que si hay otro profeta que les pueda dar el mensaje. Y el mensajero en Micaías 22:13, de Primera de Reyes, perdón. Sí. El mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo: he aquí que las palabras del profeta a una voz anuncian al rey cosas buenas. Sea ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos y anuncia también un buen éxito. Y Micaías respondió: vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré. Y vino pues el rey, y el rey le dijo: Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramoth de Galá, o lo dejaremos? Y él respondió: sube y serás prosperado, y Jehová la entregará en mano del rey. Y el rey le dijo: ¿hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas sino la verdad en el nombre de Jehová? Entonces él dijo: yo vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo: estos no tienen señor, vuélvase cada uno a su casa en paz. Aquí, hermana, mi pregunta es lo que quería el rey, y el otro rey le dijo: dime la verdad a lo que va a pasar. Eso, mi pregunta viene a lo siguiente: cuando el Señor lo respalda a uno en las profecías, cuando el Señor da una palabra o una profecía que es verdadera, no del corazón de la persona, muchas veces de los creyentes o muchas veces de los dirigentes comienzan a cuestionar a esas personas, a mirar, a llamar atenciones de que puede ser una profecía que es como, ¿cómo le digo yo? Me explico, que es adivinación, porque las profecías se cumplen exactamente como el Señor da el mensaje. Quiero, si usted es tan amable, nos puede explicar lo que es una profecía que es perfecta y la profecía que es adivinación, por favor. Muchas gracias. Bueno, hermano, ahí con la pregunta me confundió un poquito, pero al final, porque aquí el hermano lee sobre un profeta, sobre un rey de Israel. Los reyes de Israel, como eran malos, pecaban y hacían lo malo delante del Señor. Entonces Dios estaba enojado con ellos y Dios no les hablaba. Por eso ellos tenían un poco de profetas falsos. ¿Por qué tenían profetas falsos? Porque el profeta verdadero, cuando le iba a decir al pueblo que se arrepienta y al rey: usted está pecando, está cometiendo idolatría, está ofendiendo a Dios, Dios lo va a castigar, lo va a destruir. Entonces ese rey se enfurecía, se enojaba tanto con el profeta y lo mandaba que lo metieran a la cárcel, que fuera llevado a la cárcel o que le quitaran la vida. Así que los pobres profetas en ese tiempo corrían mucho peligro y tenían que esconderse. Dios tenía que guardarle la vida. Y por eso ellos preferían huir y cerrar la boca y no profetizar, porque temían por su vida. Por eso los profetas falsos, como ellos, para cuidar la gente falsa, no sincera con Dios, para ellos guardar su vida y decir: no, yo que a este rey le voy a profetizar cosas bonitas,
y así salvo mi vida y así no me llevan a la cárcel, sino que yo le digo al rey todo lo que él quiere que yo le diga y yo le digo, entonces el rey lo voy a tener contento, porque le tenían más miedo y honra al rey que a Dios. Y por eso fue que tantos profetas falsos, y cuando sucedió que estos dos reyes tenían que ir a la guerra, un profeta, un rey, el rey de Judá, le dijo al rey de Israel, ¿no hay aquí un profeta para consultarle a Dios si podemos ir a la guerra o no, cómo nos va a ir en la guerra? Y el otro dijo, no, solamente está Micaías, era Micaías, y él es el único profeta que hay, pero él todas las veces me dice cosas malas, nunca me dice nada bueno. ¿Cómo le iba a decir algo bueno si él era bien malo? Entonces quería que Dios le hablara cosas bonitas. Entonces dice, yo por eso no lo quiero. Entonces yo tengo aquí estos 400 aquí que estos sí me profetizan lo que yo quiero. Y el otro profeta, el de Judá, se dio cuenta que todos eran profetas falsos y que el único verdadero era Micaías. Por eso él dijo, no, es mejor que le consultemos al verdadero profeta. Entonces ese rey de Judá sí fue más honesto. Y el otro rey dijo, no, él siempre me profetiza mal. Sin embargo, mandan llevar al el verdadero profeta Micaías y que profetice. Entonces él dijo, bueno, ¿ustedes qué han profetizado? ¿Ustedes qué le han profetizado al rey? Y todos decían, pues nosotros le profetizamos que le va a ir muy bien en la guerra y que va a venir con paz y con victoria y que todo eso le hemos profetizado. Así que usted debe profetizar lo mismo. Él dijo, sí, yo les voy a profetizar lo mismo al rey. Entonces el profeta verdadero llegó y se para ante los dos reyes y les dice, vayan a la guerra que eso les va a ir bien. Dios les va a dar el triunfo, les va a dar la bendición. Como eso era lo que el uno quería, el rey de Israel. Entonces el rey de Israel se dio cuenta que el profeta le estaba mintiendo. Le dijo, ¿se da cuenta? Él nunca dice la verdad. Siempre dice, entonces, no, por eso es que yo, y entonces él, cuando el profeta vio que el rey no le aceptó, porque se dio cuenta que él estaba mintiendo por causa de los 400 que le habían dicho que era lo que había que profetizar. Entonces es por eso como Dios castiga y dice que el profeta verdadero le dijo, bueno, le voy a decir la verdad, usted va a morir allá en la batalla, allá usted morirá, va a perecer, su reinado es hasta hoy. Entonces dice, sí ven, entonces dice, me lo llevan a la cárcel, y dice que se lo llevaron para la cárcel a Micaías, al profeta verdadero, y le dijo, cuando yo venga de la guerra, lo saco de la cárcel, y el profeta dijo, no, usted no va a volver de la guerra, usted va a morir allá, entonces no va a volver, así que yo quedo en la cárcel entonces. Pero bueno, eso fue lo que aconteció. Y efectivamente fueron a la guerra y dice que él estaba metido en su carruaje y una flecha perdida lo mató, le quitó la vida. Es eso. El hermano pregunta que hoy en día aquí la iglesia que tenemos el don de la profecía, que cómo hacemos para distinguir la profecía correcta o la profecía incorrecta. Hoy en día la obra del Espíritu Santo es que la profecía es para nosotros personalmente. En ese tiempo la profecía era para todo un pueblo. Mire que la profecía era para el rey. De esa profecía dependía que el pueblo fuera destruido o no fuera destruida una nación. Entonces era muy diferente la profecía. Hoy es para una persona. Entonces es para individual, para la vida de alguien que el Espíritu Santo le dice, y tú vas a estar viajando, vas a estar haciendo un negocio, no hagas ese negocio porque te va a ir mal. Así como una vez que llegaron dos hombres a la iglesia y entonces yo les di profecía y yo en mi profecía le decía, tú vas a hacer negocio con una persona, con un hombre que no tiene dinero. Si tú haces ese negocio vas a perder todo tu dinero y van a llegar a bancarrota en el negocio y perderás tu dinero. No hagas ese negocio. Él salió y le contó a su amigo que él era el socio y me dijo que yo no haga negocio con usted porque usted no tiene dinero y vamos a llegar a la bancarrota. Él se enojó, dijo, no le crean a esa señora y no volvamos más a esta iglesia. Y se fue enojado y efectivamente hicieron el negocio y perdió el dinero. Entonces esa profecía es personal. Y como se le cumplió la profecía, este personaje al que se le cumplió la profecía, él sí volvió a la iglesia después. Él volvió porque dijo, se me cumplió la profecía.
Entonces, hermano, ¿cómo hacemos para distinguir las profecías cuando se cumplen, no? Cuando se cumplen y cuando nosotros vemos que es una verdad, porque si a mí me profetizan y me dicen, y el día de ayer estuviste llorando amargamente, y resulta que yo ayer no estuve llorando amargamente. Entonces yo digo, ¿qué? Eso es mentira, ¿cierto? Eso es una mentira. Esta persona no tiene profecía. Hay que hacerle un seguimiento porque esta persona no tiene profecía y seguramente el diablo de envidia quiere entrometerse para destruir las vidas espirituales de la gente y también está perjudicándole la vida a esta persona que está profetizando cosas incorrectas. Entonces nosotros ahí descubrimos. De ahí descubrimos y empezamos a conocer verdaderamente a las personas que Dios usa. Es eso, hermano. Y entonces también, ¿por qué suceden esos fenómenos? Por la falta de sinceridad. Si la persona que escucha la profecía no es sincera con Dios, pues Dios permite que le den una profecía equivocada para sacarlo de la iglesia o para castigarlo. Y si la persona que escucha la profecía es una persona que ama a Dios, es sincera, pues Dios permite que le den una profecía correcta. Bueno, el que profetiza. Si el que profetiza anda mal delante de Dios, está por allá cometiendo pecaditos, entonces Dios lo castiga con que su profecía es incorrecta. Pero si esa persona anda bien delante de Dios, entonces Dios permite que su profecía sea correcta para la persona. Entonces, ¿sí ven? Eso es de parte y parte, del que escucha la profecía y del que da la profecía. Como estemos nuestras vidas delante de Dios, así mismo Dios permite o no, y nosotros tenemos que tener discernimiento, abrir los ojos y poner atención y cuidado y discernir. Con la doctrina que aprendemos vamos a poder discernir a la gente que sí tiene y que no tiene y los que cometen errores, porque también hay personas que vienen con espíritus por causa de brujería y hechicerías, tienen espíritus en su cuerpo, en su vida, y esos espíritus los hacen hablar y eso ya llega como a convertirse en un espíritu de adivinación. Pero para eso también está ahí, estamos los detectores que Dios nos da ese discernimiento para descubrir y detectar la gente engañosa, pero no porque ellos sean los maldadosos, sino es el diablo el maldadoso de meterse en alguien para perjudicar las otras vidas espirituales. Así que todos estamos velando los unos por los otros, todos velando, todos ayudándonos y todos en la imposición de manos, pidiendo a Dios en oración los unos para los otros, por los otros, para que seamos todos ¿qué? Perfectos. Es eso, hermano. Pero esa es la lucha y hay que tener paciencia y sabiduría también. 2 preguntas más y fin. Sí, hermano. Buenas noches, hermano y hermanos, que el Señor lo bendiga. Una pregunta simple. En Apocalipsis dice, no sé si recuerdo 18, 19 capítulo, que el enemigo va a estar preso por 1000 años. Pero entonces yo veo tanta interferencia en la vida y en el crecimiento espiritual del creyente. Yo considero que nosotros actuamos por emociones, pensamiento y el cuerpo. Y yo creo que más de un 90% de las enfermedades, yo creo que el enemigo las pone. Uh-huh. También él influye mucho, interfiere o manipula los pensamientos, también las emociones. Uh-huh. A veces yo me acuerdo que le hicieron esa pregunta y usted dijo que la iglesia no estaba madura o preparada para saber profundamente de los ataques del enemigo manipulando al ser humano, que es más profundo de lo que creemos. Pero yo creo que ya el diablo está encerrado esos 1000 años que dice ahí Apocalipsis, pero ¿en qué aspecto? Cuando dice que el diablo será encerrado 1000 años atado, quieto, que Dios no le va a permitir ciertas cosas, yo lo que creo es que Dios al diablo no le va a permitir que el diablo impida el funcionamiento de la iglesia del Señor. El diablo no, porque el Señor Jesucristo dijo, y las puertas del infierno no prevalecerán contra mi iglesia. ¿Ve? Entonces, desde el momento que inició la iglesia del Señor, el diablo ya no la persigue, pero de cierta manera, pero no la puede destruir, ni quitar, ni evitar que la iglesia surja y que la iglesia siga hasta el fin de los días que Dios tiene destinado para eso, que dice que es hasta cuando Él venga en las nubes por su iglesia. El diablo no puede hacer nada. Ahí está el diablo atado
por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no le permite hacer al diablo todo lo que quiera con la iglesia. Le permite hacer con un creyente, con 2, con 3 personas que sean rebeldes, necias, incrédulas. Pero lo que es la iglesia en su totalidad general, no puede el diablo. Ahí está atado el diablo. Dios lo tiene atado, que no le va a permitir tener esa libertad de destruir la iglesia del Señor. No estamos hablando de un creyente, no estamos hablando de un grupo aquí, sino la iglesia en general, que es lo que Dios está formando un pueblo, una congregación donde Él se está manifestando. Entonces el diablo no puede. El diablo viene y le hace males a un creyente, pero a la iglesia no. Entonces ahí están, yo creo que ahí están los 1000 años, porque es que son 1000 años no de nosotros, son 1000 años de Dios, y el tiempo de Dios no es nuestro tiempo. Quién sabe cuántos miles de años físicos humanos se demorará para que se cumplan los 1000 años que Dios instaló ahí en Apocalipsis. Es eso. Entonces, es eso, que Dios dijo que al diablo no le permite venirse contra su iglesia, porque dice, las puertas del infierno, es decir, el diablo no podrá prevalecer contra la iglesia, sino que la iglesia va a seguir, porque el Espíritu de Dios está ahí, es el encargado de llevar a la gente, a aquellos sinceros, y el Señor Jesús decía, unos se quedarán, otros seguirán. Dice, pocos son los escogidos, muchos son llamados, pocos escogidos, pero entre esos pocos escogidos, esa es la iglesia, y la iglesia del Señor seguirá hasta el fin, es eso. Entonces el diablo no puede hacer nada. Y el diablo sigue haciendo males, pero a su iglesia no le va a hacer males. Le hará males a algún creyente que no se ponga al día con Dios. Eso sí. Bueno. Seguimos la última pregunta. Sí. Las 2 últimas. Ya, sigue, hermano. Hermana, buenas noches, Dios la bendiga. Le doy gracias al Señor por tenerla aquí en este momento, promesa de Dios cumplida. Y gracias a Dios por su misericordia, a usted por su gran corazón y su bondad. Nosotros estamos aquí, toda la iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional de Fort Lauderdale, le da la bienvenida y muchas gracias. Le quiero hacer una pregunta. En Apocalipsis, capítulo 20, versículos del 11 al 15. Sí, hermana, puede leer. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno por sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Tengo 2 preguntas, hermana. Eso tiene relación con lo que estábamos hablando ahora. Sí, señor. Todo esto ya es el fin del mundo, el fin. Se salvará la iglesia del Señor. La iglesia del Señor son todos los que están inscritos en el libro de la vida. Sí, eso ellos son. Sí, pero que su pregunta, hermana. Sí, señora. El libro de la vida dice que todos los que están inscritos en el libro de la vida serán salvos. Y también el libro de la vida, según los estudios bíblicos y por doctrinas del Señor Jesucristo. Por doctrina el libro de la vida es la palabra. La palabra, perdón, la palabra profética, la palabra del Señor ahí escrita, las promesas, todo. Sí. Y dice aquí, y vi a los muertos grandes y pequeños y de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto. ¿Cuáles son los libros que fueron abiertos? O sea que son muchos libros. El diario de cada uno de nosotros. Dice la Biblia que nosotros tenemos un diario que Dios lo escribe. De fulano de tal, Ramón Pérez, su vida desde el día que nació, desde el día que fue engendrado, su vida, qué hizo, cuándo conoció a Dios, sí siguió, hizo los mandamientos, pecó, ofendió a Dios, recibió los dones, cuántos puntos ganó, cuánta calificación tiene. Ese es el libro de la vida. Dice que el Señor, que hasta nuestros cabellos están contados y que Él sabe todo lo que nosotros hacemos, nuestras acciones, y todo lo escribe en el libro de la vida. Entonces es como el diario de cada uno de nosotros.
Es eso, esos son los libros. Bueno, Y empieza Dios a mirar los libros y a juzgarnos de acuerdo a lo que está escrito. Usted hizo aquello y dejó de hacer lo otro, y así. Bueno, y ahí dice aquí, y el mar entregó los muertos que habían en él. ¿Qué como significa todo eso, que el resucita, mar? dice que todo resucita. La gente que murió al mar o las cenizas de los muertos que tiraron al mar, ellos vuelven otra vez a retomar su cuerpo, otra vez un cuerpo ya espíritu, un espíritu, pero vuelve y lo retoma y va a la presencia de Dios, para el infierno o para el cielo, para la vida eterna. Y todos los que murieron en la tierra, los que murieron en todos los lugares, dice que todos ellos tienen que volver a resucitar. Mire que hasta las cenizas Dios las recoge del mar. ¿Será poderoso Dios? Imagínense, ese es el poder de Dios. Entonces dice que todos entregan, es decir, los muertos salen, los que están en la tierra, los que están, bueno, como murieron, como sea, dice que vuelven y resucitan y que vuelven y adquieren su cuerpo y van a la presencia de Dios y Dios los juzga, unos para vida eterna y otros para condenación. Eso ya es el fin del mundo ya, que en eso ni siquiera pensemos es que en el fin de mi vida le voy a servir a Dios y voy a apartarme del pecado y hacer la voluntad del Señor y agradar a Dios, amar a Dios y amar al prójimo. En eso sí pensemos, en lo otro no, porque si nosotros hacemos lo bueno, pues seguramente allá vamos a estar también y el Señor entonces nos llamará a vida eterna. Gloria al Señor. Bueno, gracias, hermana María Luisa, hermano, gracias por la última pregunta, sí, hermano. Hermana María Luisa, buenas noches. De verdad que hermano Humberto, hermano Jorge Calderón, gracias por su hospitalidad. Yo estoy de viaje mañana y hoy vine porque dije me voy a despedir de la iglesia donde llegamos de vacaciones y... Asiste donde vive, donde hermano. En Colombia me congrego en la iglesia de Orquídeas con el hermano Bogotá. Orlando Cornejo, sí señora. Bueno. Me recordaba ahora cuando estaba ahí sentado, hermana, que alguna vez hace mucho tiempo cuando yo llegué a la iglesia, usted llegó a la iglesia de Fontibón muy temprano y yo siempre, como había un pico y placa que empezaba a las 3 de la tarde, yo llegaba a esa hora a la iglesia y me parqueaba ahí y la hermana llegó y se bajó de una camioneta y se paró a esta distancia mía y me saludó y me dijo, hermano, ¿cómo está? Los ojos le brillaban tanto que yo quedé estupefacto. Y yo le decía, bien, hermana. Hermano, pero cuénteme algo. Yo era absolutamente mudo de ver a la hermana María Luisa. Para mí fue algo maravilloso. De verdad que yo la admiro. La hermana dice que si uno le dice que la quiere, quererla es hacer la voluntad del Señor. Me esfuerzo por hacer la voluntad del Señor con mis errores, pero me esfuerzo. Le digo a Dios que la guarde todos los días en mis oraciones está al principio o al final, porque a veces digo, Señor, se me olvidó la hermana María Luisa, pero te pido por ella. Alguna vez tuve un sueño muy bonito, muy corto. Yo llegaba a un sitio y el Señor me decía, esta es la universidad que dirige mi hija. Era inmensa y era enchapada en oro. Y yo entraba y a una recepción preciosa. La recepción estaba adornada con flores hermosas y me decía, la oficina de la hermana María Luisa está allá. Yo entraba a la oficina de la hermana María Luisa, el escritorio era en oro gigante, había unas palmeras que sus hojas, las puntas eran escarchas de oro y se movían precioso. Y había unos cuadros y había muchos libros, una biblioteca inmensa, pero esa biblioteca, todos los libros, era la Biblia. Era la Biblia. Entonces, para donde yo miraba, estaba la Biblia. Y había 2 cuadros. Ya me acuerdo que uno de los cuadros lo miré, me puse a llorar y me desperté. Nunca entendí qué significaba, pero bueno. Hermana, yo... Bueno, y ahí lo de que había muchas Biblias, lo que significa es que el libro más importante del mundo es la Biblia. Amén. Sí, hermano. Hermana, yo tengo esta pregunta, me surgió leyendo la Biblia hace ya bastante tiempo, y dice en Primera de Pedro, en el capítulo 1, versículo 6, la hermana dice que para entender el contexto, bueno, leámoslo desde el 5, si usted me permite, 1:5. ¿Me permite leer, hermana? Sí, hermano. Bueno, dice que sois guardados
para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Aquí viene la inquietud y después en otro capítulo. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, aquí es, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Y en el capítulo 5, en el versículo número 9 y 10 dice, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después, aquí viene la pregunta, que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Entonces, hermana, por ejemplo, ahora usted leía en Oseas. Oseas tuvo que padecer una orden que Dios le dio, casarse con una mujer y fornicaria. Pablo, en el apóstol Pablo, en Romanos también dice los padecimientos del apóstol Pablo. Y aquí nos dice que después de el padecimiento, Dios nos va a bendecir. No sé si lo estoy interpretando bien. Pero entonces yo le quería preguntar sobre ese padecimiento, si ese padecimiento es el físico, es el espiritual, es lo que nosotros vivimos antes de llegar a la iglesia, son las pruebas que Dios nos da. Es sí, eso, hermano. Ese padecimiento es físico. Es físico porque tenemos a nuestro enemigo el diablo. El enemigo, el diablo, él no va a ir a meterse con todo lo que es la iglesia del Señor porque el Espíritu Santo está y Dios es el que está formando su iglesia y gobernando su iglesia. Entonces el diablo no puede hacer nada. Pero el diablo sí entra a arremeter contra una persona en particular, hombre o mujer, un creyente. Entonces el diablo dice, este no tiene la fe suficiente, este es inmaduro, este ama tanto a Dios que yo le voy a poner una dificultad para que sufra. Entonces el diablo comienza a hacer eso con la gente. ¿Qué hizo con los apóstoles? Hizo que los sacrificaran, que murieran trágicamente y los perseguían para la cárcel, para apedrearlos, para azotarlos. Todo eso hizo el diablo. Pero ellos siguieron adelante en su fe, fueron firmes y dijeron, no hay problema, que nuestra carne sufra, no hay problema, porque yo estoy con Dios y si muero, pues viviré con Dios. Y asimismo todos los creyentes en particular estaremos sufriendo o siempre hemos sufrido físicamente toda la persecución del enemigo. Algunas veces enfermedades, accidentes, pobreza, tristeza, amargura, problemas en el hogar, en las familias, incomprensiones, tantas cosas. Eso el enemigo lo pone, entonces nosotros sobrepasamos eso, seguimos y somos firmes y sobrepasamos. Y a veces Dios también permite alguna prueba para alguien, como Dios lo hizo con Job, que lo probó. Siendo Job un hombre justo, Dios permitió que lo probara para demostrarle al diablo de que Job amaba más a Dios que su parte física, ¿no? La enfermedad, lo que fuera. Entonces Dios eso es lo que permite. A veces son las pruebas o a veces el enemigo nos persigue con enfermedades, pobreza, bueno, con tantas cosas. Eso es físico. Pero ahí dice que ese amor de Dios nos sobrepasa toda barrera y nosotros seguimos adelante. Porque así ha sido. Seguimos adelante y Dios nos da victoria, nos da triunfo, nos bendice. Hay que ser firmes y seguir. Y no hay por qué ir a claudicar en algún momento difícil de la vida, porque entonces nos dejaríamos ganar del diablo. Entonces tenemos que ser valientes, fuertes y seguir y sobrepasar esas ataques o persecuciones del enemigo que vengan contra nosotros. Es eso. Bueno, le vamos a dar gracias al Señor, vamos a darle la honra, la gloria a nuestro Dios y también a despedirnos a la vez. Y si hay alguien que está enfermo o alguna petición, puede poner delante de Dios su petición, que Dios está ahí escuchándole, Dios le está viendo. Recordemos que nuestro Dios, Él mismo impone manos. El Señor mismo impone las manos a las personas, entonces confiemos, creamos que el Señor está ahí para que Él nos imponga mano, nos bendiga, nos ayude contra nuestro enemigo que tenemos, ¿no? Porque la iglesia sí seguirá adelante, gracias al Señor. Entonces vamos a orar. Bendito Dios, bendito Padre Santo,
Gracias, Señor, porque tú eres el dador de la vida, el dador de bendiciones, de misericordias. Gracias, Señor, porque tu misericordia es tan grande. Tu misericordia es tan grande, tu misericordia es para siempre. Tu amor es eterno, tus promesas son fieles y verdaderas. Gracias, Señor, por estas promesas y gracias también por tu respaldo, por el respaldo a tu congregación, a tu iglesia, por las promesas que nos haces en particular a cada uno, por libertarnos, por bendecirnos, por guardar y proteger nuestro ser, nuestra vida de todo peligro, de todo lo que acecha a nuestro alrededor en la vida cotidiana. Gracias, Señor, porque estás con nosotros. Te alabamos, Señor, te damos la honra, la gloria, la alabanza. Bendito y alabado sea tu nombre por los siglos de los siglos. Te ensalzamos, mi Señor. Ayúdanos, Señor, a servirte con alegría. Ayúdanos a hacer tu voluntad, a agradarte, mi Señor. Gracias, mi Padre, por todas tus bendiciones, por tus beneficios. Padre Santo, por tu misericordia también te pido en este momento que extiendas tu mano poderosa y que tú impongas tus manos, como siempre lo has hecho, mi Señor, sobre los hermanos, las hermanas, sobre toda persona, niños, ancianos, y que tú extiendas tu mano poderosa y bendigas, limpies, libertes, sanes, quita enfermedades, Señor, y sé tú sanando y limpiando a cada uno, quitando también brujerías, hechicerías, quitando maldiciones del enemigo, destruyendo toda la obra del enemigo y bendiciendo a cada hermano. Suple sus necesidades, mira sus peticiones, mi Señor, los anhelos de su corazón, para que tú les cumplas a cada uno. Enseña a cada uno tus caminos, dale sabiduría, dales inteligencia a cada uno. También dales el poder del Espíritu Santo. Bautiza con tu Espíritu Santo también todas las veces que ellos vengan a las alabanzas, mi Señor. Bautiza con tu Espíritu, da los dones espirituales en perfección y da libertad a cada persona, Señor. Limpia y liberta, Señor, y corta toda trampa del enemigo. También, Señor, te pido que tú lleves a los hermanos con bien a sus hogares, a sus viviendas, que tú los guardes, los protejas del mal, de los peligros que acechan. Quita, Señor, toda trampa del enemigo, destruye la obra del maligno. Bendice a cada uno, mi Señor. Gracias, Padre Santo, en el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado. Bendito tu nombre por los siglos de los siglos. Gracias, Señor. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la verdad de Jehová es para nosotros, aleluya, amén. Y la verdad de Jehová, aleluya, es para siempre, amén. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la verdad de Jehová es para nosotros, aleluya, amén. Y la verdad de Jehová, aleluya, es para siempre, amén. Gloria a mi Señor. Gracias al Todopoderoso. La honra y la gloria para nuestro Dios. Muchas gracias. Dios les bendiga. El Señor les bendiga, hermanos.